Estamos en esta situación difícil, una situación de pandemia, donde nos vamos a ver más expuestos a esta situación de duelo y con los familiares y trabajadores, con el personal. Vamos a revisar algunos temas. Acá está más o menos el resumen de lo que vamos a ver hoy día. Primero vamos a ver la definición, las fases del duelo, ¿no? Luego el proceso de duelo en el contexto COVID-19, que es diferente a lo que era antes, el afronte del duelo, cómo es el duelo ahora en el contexto COVID y qué cuidados y recomendaciones podamos tener nosotros. Entonces, el duelo es un proceso interno que se da ante la pérdida de una relación afectiva y se produce el contacto con sensaciones y emociones de la pérdida. Cuando hablamos de duelo, hablamos de una pérdida. Esta pérdida puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser el cambio de residencia, puede ser la ruptura de una relación de pareja, puede ser la muerte de un ser querido, ¿no? Cada proceso de duelo es único y es personal. Cuando hablamos también de los procesos de adaptación, hay algunas pérdidas que ocasionan mayor efecto a la persona, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la pareja, ¿no? El fallecimiento de una pareja que tiene varios años afecta bastante y es un duelo bastante difícil y afecta emocionalmente a la persona que queda, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que ver porque hay algunos que tienen mayor importancia, por lo que sentiremos un duelo de mayor intensidad. Entonces, dentro de las fases de duelo que generalmente se menciona, está primero la negación. En esta fase de negación, la persona está, y sobre todo en esta situación extraordinaria que estamos de confinamiento, entonces la persona no puede ver, no puede ver al familiar y esta fase se puede intensificar. Entonces, el no ver esto puede agudizar la fase de esta situación, porque la persona ha entrado a una emergencia, ha estado hospitalizada en cuidados intensivos, o la persona lo ha dejado que la persona iba caminando y después le informan o ha fallecido. Y luego viene la época de la ira o el enfado, cómo ha podido estar solo. ¿Por qué? Porque justamente en esta situación de confinamiento, en la situación que hay tanta bioseguridad, la persona no puede estar con las personas que lo visitan. Muchas veces lo ven a través de un vidrio o se les da una comunicación tecnológica para que puedan ellos contactarse y mirar cómo está el familiar, ¿no? Entonces la persona puede tener ira y dice, no he podido acompañarlo, ¿no? Entonces esta fase también en lo que es el contexto de COVID puede intensificarse. Luego viene la fase de negociación. Esto viene a ser como, si se quiere decir, un pacto, ¿no? En que se produce una reconciliación hacia dónde se dirigió la ira de la fase anterior. Y luego tenemos lo que es la tristeza, donde hay emociones de tristeza, de vacío y pensamientos relacionados a lo que es la pérdida, para luego llegar a la otra fase que es la aceptación, donde se reconoce la pérdida, la situación de dolor y las cosas que van a llevar a esto, ¿no? A la pérdida de que ya no va a estar esa persona, ¿no? Entonces vemos cómo en el contexto COVID hay varias situaciones de esta pandemia, de esta enfermedad, que hace que puede interferir en que estas fases del duelo puedan prolongarse o darse más, ¿no? Entonces, cuando hablamos, eso son de las fases, pero cuando hablamos de las etapas para resolver lo que es el duelo, hablamos primero que hay una etapa cognitiva del duelo, ¿no? Que es la fase de negación, que es importante que la persona pueda asumir y admitir lo que es la realidad y hacerse responsable de su propio proceso de duelo. Esta fase va a estar algo interferida en esta situación o este contexto de COVID. Luego viene la fase de racionalización, donde la persona cognitivamente pasa a tener ya, esto se acabó, la persona ya no va a estar, ya no la voy a tener, ya no va a estar acá, ¿no? Y para estas etapas del duelo es importante los rituales de los duelos tradicionales que generalmente se hace y que ahora en este contexto están todos cambiados, lo que hace más difícil aún poder pasar por estas etapas. Luego viene la parte emocional, donde la persona tiene una
protesta, la rabia surge por el mismo hecho de fallecimiento, ¿no? Y nos sentimos con cólera por la pérdida, ¿no? A pesar de que la persona es la que ha sufrido o la que ha fallecido, nos da cólera que ya no esté, ¿no? Y nos sentimos enfadados por eso. Luego viene la fase de tristeza, que es una emoción que está asociado a lo que es la pérdida, y no solamente la pérdida de la persona, sino de muchos otros aspectos que conllevan a la pérdida de esa persona en la vida de la persona que queda. Luego viene la fase de miedo, ¿no? Que es un hecho de una nueva etapa de algo desconocido, ¿no? ¿Qué voy a hacer si ya no está esa persona? Como una incertidumbre, y es importante acoger el miedo apoyándonos en el cariño de otros seres queridos. Esto también ahora es difícil, ¿por qué? Porque justamente estamos en una situación de confinamiento donde hay un alejamiento y no hay el abrazo, los besos, el afecto que antes había, ¿no? Y luego viene la aceptación emocional, donde ya se acepta la pérdida racional, que es el paso para luego decir adiós, ¿no? Y después ya viene las etapas de duelo de la fase de perdón, en que la persona ya toma en cuenta que ya está bien, que se ha perdido la persona, la fase de gratitud, y luego de fase de nuevos apegos, cuando ya puede comenzar a tener otras circunstancias y continuar con su vida, ¿no? Ahora, el proceso del duelo en el contexto COVID y en las circunstancias actualmente alteran este proceso y las fases de duelo, pero no solamente alteran las fases, sino también su duración. Aparte, sabemos las emociones que se dan y que han sido provocadas por lo que es el confinamiento. Entonces, aparte de las emociones del confinamiento, del estar encerrados, de no tener el contacto con otras personas, de cambiar la parte habitual, va a la pérdida también. Entonces, todo esto es bastante difícil para las personas en esta situación. Y como les decía yo, el duelo es un proceso personal e íntimo, ¿no? Cada persona experimenta el duelo de diferentes formas y dependerá de cómo a lo largo de su vida ha podido enfrentar diferentes pérdidas y cómo las ha asumido, y del proceso, personalidad, de su forma de ser y de otras situaciones a lo largo de su vida. No hay un modelo normal de duelo, no es que todos tengan que tener un duelo de una manera normal, y cada persona tendrá una forma de afrontar y superar su duelo de una manera diferente, ¿no? Ahora, para lo que es el afronte, los pasos para afrontar el duelo se pueden dar normalmente de una forma espontánea y natural, ¿no? Se da una pérdida, se da el duelo, de una forma espontánea y natural esto se resuelve. El objetivo de esta resolución y de poder afrontar el duelo es elaborar la pérdida. Pero en esta situación el duelo es especial. Es especial ¿por qué? Porque no hay los rituales habituales, no hay velorio, no se puede hacer un velorio, no hay el entierro, que esos son rituales que tienen y que se da para que la persona pueda aceptar y ver la persona que ha fallecido, lo velen y lo entierren, y se da todo el proceso de duelo. Estos rituales ayudan a lo que es el proceso de duelo. Ahora no los tenemos. Entonces, ¿ahora qué cosa hay? Hay crematorio y cenizas, ¿no? Entonces, esto cambia los esquemas de poder resolver lo que es el duelo, ¿no? Entonces, esta situación ha hecho que en la misma pandemia, el contexto COVID, ha hecho que modifiquemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, y también hemos renunciado a ciertos aspectos de la sociedad, pues, ¿no? Ya no estamos en contacto con las otras personas, la despedida de las personas que han fallecido es diferente, y esto va a tener un efecto en el proceso de duelo de todos los familiares o las personas en su entorno. Ahora, dentro de los rituales, el cómo despedirnos, ¿no? El cómo honrar su recuerdo, el modificar las despedidas muchas veces y posponerlas para cuando se levanten las restricciones con la familia, porque a veces no se puede dar, ¿no? Y el despedir sin besos ni abrazos, y sobre todo sin la presencia de personas significativas para nosotros, que son personas que nos va a dar un apoyo, es un apoyo social para esta situación que se está dando. No se realiza lo que es el funeral y tampoco otros rituales de despedida.
Entonces, estas situaciones es diferente en esta situación del contexto COVID, y esto puede hacer que el duelo pueda durar más, se resuelva en más tiempo, o que necesite un apoyo terapéutico para poder resolver el duelo, ¿no? Entonces vemos que dentro del duelo uno de los aspectos importantes es no poder ver a nuestro ser querido. Las restricciones de los ritos funerarios. No hay sepelio, no hay velorio, no poder reunirnos en forma personal, y esto trae que hay emociones que son difíciles de manejar, como por ejemplo la culpa, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque no hemos estado al lado de esa persona, porque no hemos podido estar cuando esta persona ha fallecido. Entonces, estas situaciones nos hace sentir bastante culpables al respecto y son difíciles de manejar. Y como les decía, hay una menor red de apoyo social, justamente como hay el distanciamiento. Personas que de repente una pareja vive solo, está en época de confinamiento, uno de ellos fallece, queda el otro y no tiene el apoyo social importante, que eso sí se necesita y que ayuda en todos los procesos de pérdidas y procesos de duelo. Luego tenemos los rituales de despedida, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder tratar de poder hacer una despedida en esa situación de contexto COVID? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos escribir una carta de despedida de la persona que ha fallecido, y esto podemos tomar el compartirla con nuestro entorno afectivo, o también nosotros podemos decidir si preferimos quedárnoslas para nosotros mismos, ¿no? Y quedarnos nosotros con esa carta. El otro de los rituales que se están haciendo ahora y que hemos tenido que cambiar todos los esquemas, ¿no? Es crear un espacio de recuerdo y homenaje a la persona, que puede ser físico en su casa, ¿no? Un lugar donde pueda poner algunas cosas relacionadas a la persona, o puede ser virtual en lo que son redes sociales, donde podemos compartir recuerdos, fotos, videos, canciones que nos hagan recordar a esta persona fallecida, ¿no? Y definitivamente, cuando ya más o menos se retorne a la normalidad, podemos planificar algún tipo de ceremonia de despedida colectiva, ¿no? Con todos los integrantes o las personas allegadas, ¿no? Pero dentro de esto de los rituales hay dos: los rituales personales y los rituales colectivos, ¿no? Dentro de los rituales personales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer y aceptar nuestras emociones, reconocer que tenemos la tristeza, ¿no? Que estamos sufriendo, que no nos sentimos bien por la situación que ha pasado, ¿no? Y tener la decisión de hacer una despedida. Ahora, nosotros podemos decidir si hacemos la despedida en ese momento o después, prepararnos para esa despedida y dar un espacio con las cosas de la persona fallecida donde uno está. Podemos expresar también nuestras emociones, como les decía, a través de una carta, un video u otra forma, que si deseamos la podemos compartir o no, o podemos quedárnoslas para nosotros, pero es de alguna manera expresar las emociones. Luego tenemos también los rituales grupales, donde participarán ya los más allegados. Estas generalmente y actualmente se hacen en forma virtual, donde más o menos se programan o se ven qué actividades se van a realizar. Esto es importante porque tenemos que ser flexibles de acuerdo a las actividades que se realicen dentro de las personas allegadas, y para que todos se sientan a gusto, ¿no? Entonces, eso también es importante, ser flexibles y realizar una despedida simbólica en este ritual grupal, que por ejemplo podría ser encender una vela, u otro que es una despedida simbólica de la persona querida. Y otra cosa que es importante dentro de lo que es las situaciones de duelo es incluir a los niños y a las personas mayores en este ritual grupal, ¿no? Porque los niños también necesitan pasar por el proceso de duelo y poder participar en este tipo de ritual en forma grupal. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que hacer nosotros a las personas que estén en una situación de duelo? Tenemos que, uno, recomendarles las líneas generales, lo que es la alimentación, lo que es el dormir, que sea adecuada. Esto vemos ahora en la situación de confinamiento, donde hay muchas emociones, hay muchas personas que no tenían antes tratamiento y ahora
son personas que han desarrollado su vida normal y actualmente tienen síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, alteraciones en el sueño. Aparte tenemos nuestros pacientes de psiquiatría que también se puede exacerbar algunos de las sintomatologías por el confinamiento. Entonces, a las personas que han estado expuestas a la situación de duelo tenemos que recomendar que tengan una alimentación adecuada, que se den las horas para dormir, el cuidado emocional también. Y como les decía, el confinamiento influye en lo que es el proceso de duelo. Puede dar rabia, enfado, ira, culpabilidad, soledad, desamparo, incomprensión, una serie de sensaciones, de sentimientos que pueden ser contradictorios y que nos pueden hacer sentir mal también. También tenemos que recomendar a las personas el cuidado cognitivo. Por ejemplo, evitar la sobreinformación. Esto para aminorar lo que es la aparición de miedos y temores, ¿no? Mucha información de esto, lo otro, a las personas a veces las pone mal y pueden aparecer síntomas de ansiedad y depresión. Cuando realizan sus actividades laborales también, que tengan que realizar en forma adecuada, puede verse comprometido en lo que es la concentración o en las habilidades para tomar decisiones. Eso también tenemos que decirle a las personas que están en una situación de duelo que tomen su tiempo y que tomen las decisiones cuando estén bien, ¿no? Que no tomen cuando estén mal las decisiones, ¿no? Luego, aparte de estos cuidados, también tenemos lo que son las necesidades espirituales, ¿no? El rezar, sea la religión que sea el rezar o la religión que tuviera la persona, eso genera un espacio de recuerdo de la persona, ayuda a meditar, impulsa la creatividad. Esto más allá de las creencias religiosas, ayuda bastante en un soporte emocional a la persona, ¿no? Y luego el acompañamiento. Actualmente estamos impedidos de lo que son abrazos y besos de consuelo, así como la cercanía. Entonces, tratar de utilizar la tecnología, respetar también el ritmo de cada persona. Nosotros no podemos presionar para que hable o se comunique, pero sí podemos estar ahí y mostrar disposición para que podamos acompañar cuando la persona lo requiera, ¿no? Entonces, acá les traía, tenemos una guía para soporte emocional y comunicación entre el personal de salud, familiares y pacientes hospitalizados afectados por COVID. Esto ha salido con una resolución de Gerencia General 601 este año y aquí en esta guía habla de cómo podemos tener la comunicación, habla de algún apoyo emocional que tenemos que tener las pautas generales y que también menciona las situaciones que se pueden, ciertas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el observar, ¿no? Cuando estemos con estas situaciones o que estamos con una persona en un momento difícil, tenemos que observar y poder priorizar, ¿no? Cuáles son la atención de la persona, qué cosa está afectada, si tiene una crisis, si tiene algún estado de vulnerabilidad por su salud, por su edad y comprobar si tiene sus necesidades básicas, ¿no? Y hay que ver si es que tienen alguna reacción grave relacionada a lo que es angustia. Otra para la segunda parte es escuchar, ¿no? Pero tiene que ser una escucha activa a la persona que pueda necesitar ayuda, preguntarles qué les preocupa, ¿no? Y poder ayudarlas a que se tranquilicen en esta situación que pudiera darse. Y en tercer lugar, el conectar, ¿no? Ayudar a las personas a que puedan acceder a información, a los servicios necesarios, ayudarle a enfrentar sus problemas, ¿no? Darle información y que conecte con sus seres queridos, ¿no? O con las redes de apoyo social que van a requerir en ese momento, ¿no? Entonces, también, como les decía, en esta resolución, en esta guía, se habla también respecto al fallecimiento y nosotros como personal de salud muchas veces tenemos que comunicar al familiar el fallecimiento, ¿no? Entonces, esto también afecta al personal de salud, ¿no? Y el personal de salud, profesional de la salud, con competencias pueden brindar un soporte a la familia con relación a las emociones y las reacciones, ¿no? El personal de salud que está a cargo del paciente es el que generalmente comunica al familiar, ¿no? Pero esto también tenemos que considerar que nosotros tenemos que prepararnos antes de llamar para ese tipo de noticias, ¿no? Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar bien, tenemos que tener cierta apertura, el saber dar la noticia
noticia, el poder valorar la reacción emocional y valorar los sentimientos de la persona que recibe la noticia, el acompañarlo y después al colgar tomarnos un momento para respirar, porque esto también afecta emocionalmente. En esta guía también está este cuadro de más o menos unas líneas, lineamientos que ustedes pueden hacer cuando se dé la situación que tengan que dar este tipo de noticias, ¿no? Elegir un momento adecuado, estar tranquilo, ¿no? Es importante también para nosotros como personal de salud conservar y cuidarnos nuestra salud mental. Sé que vamos a estar expuestos a dar bastantes de este tipo de noticias, pero también tenemos que cuidarlo y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ahora también en los procesos de duelo, decirle a los allegados, a los que han sufrido la pérdida, que ellos no están solos, ¿no? Que tienen a sus familiares y a sus amigos para el apoyo. Entonces, esto también es importante con respecto a lo que es el proceso de duelo. Y como verán ustedes, esta enfermedad es una enfermedad nueva que ha cambiado todo, ha cambiado hábitos, ha cambiado la sociedad y en este proceso de duelo también ha cambiado los rituales, se han tenido que modificar, han tenido que cambiar y ha hecho que este proceso de duelo pueda ser de una manera que afecte más a las personas. También vemos que hay familiares en los cuales no solamente tienen el duelo de una persona, sino de dos o de tres, ¿no? Entonces, este grupo familiar está más afectado con este proceso de duelo, ¿no? Y más en el contexto de esta pandemia, ¿no? Eso es lo que les quería traer con respecto a lo que son la fronte y las situaciones de duelo y cómo se ha modificado lo que es un duelo que era normal y que más o menos se resolvía, a pesar que había algunos duelos que podían tener dificultades para resolverse. Ahora esto se complica un poco más por las circunstancias que tenemos que tener por esta pandemia, ¿no? Eso es lo que les quería traer respecto a lo que es el duelo, el proceso de duelo en el contexto COVID.